Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Y esta vez chicos, nosotros estábamos como que ¿cuál era la mejor especialidad? ¿No? No decir la mejor civilización porque ya sabemos que hay muchas civilizaciones, ¿no? Está la civilización china, la civilización vikinga, la civilización árabe, la civilización alemana. Pero también tenemos que ver cuál es la mejor civilización actualmente o pues a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor especialidad? Cuando hablo de especialidad, hablo de arquería, infantería o caballería, ¿ok? Recordemos ya que Rise of Kingdom a la infantería le da como que una cierta ventaja al principio. ¿Por qué lo decimos, chicos? Nosotros al empezar el juego, prácticamente que tenemos una civilización que va a beneficiar más a las personas que vayan a empezar. Esta civilización es la civilización china, ¿ok? ¿Por qué? Porque te da al mejor comandante del juego al comienzo, ¿ok? Entonces prácticamente como que Rise of Kingdom como que te dijera, hey, puedes empezar por infantería, puedes empezar por esta civilización, puedes empezar de una vez a repartir muchos golpes. ¿Qué pasa con Sun Tzu? Sun Tzu es un comandante que le pega a 5 objetivos con un factor de daño 800. Entonces, de una vez al principio, esto te va a dar guarnición, te va a dar AOE y es infantería, ¿ok? Y bueno, no solamente eso, sino que también te va a ayudar al cañón, ¿ok? Te va a hacer kills, te va a resguardar la ciudad. Entonces son cosas como que Rise of Kingdom te dice, brother, empieza con infantería, ¿ok? Prácticamente que te dice eso. Funciona bien con Ethelfleda, un comandante que sirve con todas las especialidades, ¿ok? Entonces se podría aprovechar esa situación ahí, ¿no? Sun Tzu, Ethelfleda y que empiece con infantería. Ahora, ¿cuándo es el momento de cambiar, no? ¿Cuándo es el momento de cambiar o cuándo es el momento de decir, vale, me voy por caballería ahora, me voy por arquería ahora? Pues todo depende de ti. ¿Qué te gusta más, no? Pero esa decisión que tú vas a hacer después que tú empieces, la vas a tomar empezando KVK 3, ¿ok? Donde tú vas a decir, bueno, sigo con infantería, me paso a caballería o me paso a arquería, ¿ok? En KVK 1, KVK 2, muy recomendable irte con Sun Tzu, Ethelfleda. No gastar cabezas legendarias porque lo mejor que puedes hacer es guardártelas para cuando salgan los comandantes de temporada de conquista que salen empezando temporada 3. Entonces, cuando ya empiece la temporada 3, ya tú decides, mira, voy a sacarme a Wallace con Liu Che, voy a sacarme a Hugo Bin con Nevsky o voy a sacarme a Zhuge Liang con Hermann Prime, ¿no? Que son los meta ahorita de cada especialidad. De verdad que yo he visto que Rise of Kingdom como que tiene una leve preferencia con la caballería hasta cierto punto, ¿no? Y cuando no es la caballería, es la infantería, ¿ok? Nunca he visto que Rise of Kingdom tenga una preferencia con la arquería, ¿ok? Esto es algo que yo siempre lo he visto y de lo cual siempre he estado pues diciendo, vaya, Rise of Kingdom, ¿por qué no saca en algún momento unos comandantes de arquería que estén demasiado overpower, ¿no? Que uno diga, vaya, qué interesante la cantidad de poder que tienen estos comandantes. Lo hemos visto con Zhuge Liang, lo hemos visto con Hermann, pero es que no tienen más nada, ¿ok? Anteriormente a Zhuge Liang, anteriormente a Hermann Prime, no tenían absolutamente nada bueno la arquería, ¿ok? Entonces prácticamente que nosotros decíamos, vaya, pero ¿por qué Rise of Kingdom ha sido pues de este modo selectivo con respecto a la arquería? ¿O por qué no le ha sacado? Porque no tenemos dos marchas buenas de arquería, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo. Zhuge Liang pues es el que ha salvado últimamente a la arquería, ¿ok? Y el comandante Hermann Prime, que no sé si lo he desbloqueado, pero la verdad es que pues Hermann Prime es un comandante que Efraín no pudo sacarlo en su momento, lamentablemente, ¿no? Entonces prácticamente que nosotros lo hemos dejado ahí, ¿ok? Hemos dicho, vale, no podemos mejorar a Hermann Prime, que no lo estoy viendo, no sé dónde está, no sé si me lo han... Ah, vale, Hermann Prime está por acá arriba, y lo estaba buscando mal. Hermann Prime está por acá, ¿ok? Está en convocar. Este es otro comandante que ha salvado la arquería, la verdad, ¿ok? Ha salvado la arquería porque la arquería estaba totalmente fail, bro, ¿ok? Rise of Kingdom está obligado a sacar un comandante de arquería bueno a futuro que represente esta especialidad, ¿ok?
Si nosotros nos ponemos a ver, hay 3 marchas para sacar de infantería. Pues si nos ponemos a ver así, podría ser Guan Yu Escipion, que todavía está pegando bien. William Wallace, podríamos ponerlo con Gorgo. Y Liu Che con Alejandro, que Alejandro ha entrado en el museo y pues este comandante se ha levantado de forma increíble ahora, bro. O sea, Alejandro, si tú lo ves en las guerras de Imperiums, en las guerras más top, vamos a ver a los Liu Ches primarios con Alejandro secundario, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir, bro? O sea, como un comandante que tiene 6 años lo revivan así con el museo, ¿ok? O que le pongan un museo magnífico a Guan Yu. Ya lo estamos viendo y ya es lo que hemos estado teniendo por aquí. Que pues a estos comandantes le están poniendo unas mejoras increíbles, ¿ok? Espectaculares. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros aquí. Que la infantería pareciera que estuviera siendo privilegiada, pero no digamos esto mucho, mi bro, porque Rise of Kingdom pues nos puede escuchar y a la siguiente empieza a matar la infantería y empieza a revivir otra vez la caballería como siempre ha estado. Si nos ponemos a ver, hay más marchas de caballería que de arquería. Pues sí, está Nevsky con Juana Prime, está Huokobin con Belisario y puedes sacar a Xian Yu. Fácilmente lo puedes sacar con William. Pues tienes opciones, ¿no? Tienes para 3 marchas si quisieras con caballería. Cosa que no tienes con arquería. Arquería no tiene tantas marchas para sacar fuertes. Eso sí, lo bueno de arquería es que pega durísimo, ¿ok? La arquería cuando te pega durísimo, pero tampoco es que aguanta mucho. Y también la arquería no es que sea tan rápida como la caballería. El beneficio que tiene la caballería es que corre, ¿ok? Escapas y llegas rápido al punto donde quieres llegar, ¿ok? Entonces esas son cosas que debemos ver. ¿Y cuál es la mejor especialidad? Pues ya eso va de nuestra parte, ¿ok? Eso ya depende de nosotros. Pero, o sea, sinceramente, viendo los comandantes, viendo las especialidades, prácticamente tenemos 3 marchas, diría yo, ¿ok? Porque ni siquiera hemos nombrado a Sargón, porque Sargón es otro comandante que todavía sirve como infantería. Prácticamente tenemos 3. Y si quisiéramos mucho, 4 marchas de infantería para sacar, ¿ok? Mientras que caballería tenemos como 3. Y mientras que arquería solamente tenemos 1, ¿ok? Yo de verdad que ya no veo. Yo no veo a Boudica tan fuerte, ¿ok? No la veo tan fuerte. Así que ya Boudica se va quedando. Y le pega un solo objetivo de paso, ¿ok? Entonces ya Boudica no es algo que nosotros pudiéramos decir. Vaya, es una opción más que tenemos ahí. Ya prácticamente que sí es fuerte, pero está quedando ya en el pasado. Prácticamente, ¿no? Prácticamente que se está quedando en el pasado. Si nos ponemos a ver, ella pega 2300. Y si nos ponemos a ver un Eduardo que es antiguo, pega 2500 de daño. O sea, prácticamente que Eduardo como que pegara más. Y es un comandante que no se usa ya. Eduardo no se usa ya para nada. Entonces, si pega más que Boudica, ya ustedes me dirán, ¿no? Que por supuesto nosotros no podemos ver la primera habilidad nada más. Pero si nos ponemos a ver las siguientes, pues tampoco es que el comandante esté tan mal. Miren, esa salud 30% es una situación tremenda, ¿eh? Tremenda. Entonces, son cosas que debemos tener muy en cuenta nosotros aquí, ¿ok? Que ya la arquería, bro, o sea, solamente tiene una sola marcha, bro. Una sola marcha. Es algo un poco raro, un poco pues difícil de aceptar. Pero yo ahorita estoy viendo la infantería top. La especialidad más top que hay ahorita, ¿ok? William Wallace, como ya hemos visto, le pega un solo objetivo, pero una marcha que teníamos que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque pega duro, bro. Este comandante pega duro, ¿ok? Si nos ponemos a ver, pega lo mismo que pega Boudica, más o menos, ¿ok? 2400, Boudica 2300. Y viendo las otras habilidades, no es que tengamos, fíjense, con Boudica tenemos, a ver, en la segunda habilidad con Boudica, tenemos ataque 30, ¿no? Un bono de defensa 30. Entonces, claro, si un 80% de sus unidades restantes le quedan, ¿no? Pero yo pienso que no le pusieron tanto por aquí. Ah, bueno, aquí tiene 30 de ataque el compañero Wallace, pero lo demás, mi bro, creo que no es tan top. Sobre todo la cuarta no es tan top.
La cuarta como que se hubieran nivelado un poco y no hubieran dejado que fuera tan fuerte, ¿no? Y lo dejaron en 10 de daño en bate, 10 de daño normal. Y me gusta mucho su pericia también. Entonces, si les soy sincero, hay más razones para hacer infantería, ¿ok? Una sola especialidad. Hay más razones para hacer infantería. Si les soy sincero, yo empecé con infantería, saqué otra marcha de infantería, empecé a pensar en caballería en ese punto, pero no, seguí con una tercera marcha de infantería. Lo podemos ver por aquí. Tengo los equipamientos para una marcha de infantería, tengo 2 equipamientos para otra marcha de infantería y tengo 3 equipamientos para 3 marchas de infantería, ¿ok? Así que me fui todo directo, una sola especialidad, 1, 2, 3. Ya después dije, no, yo no puedo ir totalmente infantería, eso es imposible. Nunca vamos a tener infantería completa que esté representando poder en el campo de batalla. O sea, nunca vamos a tener 5 marchas de infantería top, ¿ok? Así que yo dije, no, paro aquí, pago con 3 especialidades de infantería y me creo una caballería y después me creo otra arquería, ¿ok? Eso fue lo que hemos hecho. Y hemos hecho una caballería y hemos hecho otra arquería, ¿ok? Que la verdad es que no nos ha ido mal así como estamos. Efraín pues ha dicho estas especialidades las tenemos que aprovechar, sobre todo las marchas metas, ¿ok? De cada especialidad. Porque ponte que se venga un comandante muy top de arquería en algún futuro y nosotros no tengamos ni un equipamiento de arquería y tengamos las cabezas ahí para sacarlo. Entonces, prácticamente que yo dije, no. Yo tengo que también ser mixto, por lo menos una sola marcha de arquería o una sola marcha de caballería. Entonces, eso es algo también que nos explica. O sea, si vamos a hacer infantería, no podemos ser las 5 marchas de infantería o las 6, 7 marchas. Recordemos que debemos sacar al campo de batalla pues muchas marchas. Entonces no hay 7 marchas de infantería, a menos que saques a Sun Tzu, a menos que saques a Constantino, ¿no? Entonces son situaciones que nosotros debemos ver. Debemos ir midiendo más o menos cuándo es el momento de cambiar la especialidad o a qué especialidad cambiarte. ¿Cuál es la mejor especialidad? Pues tú lo vas a ir viendo tú mismo, pero eso ya a medida que va pasando el tiempo, ¿ok? Tú vas a empezar con Sun Tzu, KVK1, KVK2. No te fijes en los comandantes de taberna, no te fijes en los primeros comandantes. Espérate hasta KVK3 y en KVK3, ¡pum! Ya te decides qué especialidad porque ya sabes más del juego. Ya vas a ver videos, vas a ir jugando, vas a ir aprendiendo. Y en KVK3, que es temporada 3, ya tú decides qué comandante top vas a sacar. Reúne todas tus cabezas, reúne tus gemas. Bueno, o mejora con tus gemas el VIP, el castillo y ve avanzando, ¿ok? Eso es lo que se tiene que hacer para avanzar al comienzo en Rise of Kingdom. Pero la mejor especialidad ahora, con la cantidad de comandantes que se pueden sacar, yo diría que es infantería, ¿ok? Luego caballería, que es hay 3 marchas buenas ahorita para caballería que se pueden aceptar, que se pueden usar. Y además esta especialidad corre, ¿ok? Corre muy rápido a los puntos donde queremos llegar. Entonces ese es otro punto importante que debemos ver ahí con la caballería. Chicos, gracias por todo. Espero que ustedes elijan su mejor especialidad y no se queden con una sola. Saben que en un futuro ustedes van a tener que cambiar a otra, pero no dejar la que tienen, sino ir sacando también otras especialidades para poder aprovechar los comandantes metas, ¿ok? Los que van saliendo, los nuevecitos, y dar muchos kill points en el campo de batalla. Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao.